Buenos días, chicos. En este video voy a tratar de explicarles el concepto de derivada y la forma que vamos a utilizar para derivar en los trabajos prácticos. Pero antes necesito explicarle lo que es una recta tangente a una función en un punto, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Como pueden ver, yo acá tengo una función. En este caso, una cuadrática, pero funciona para cualquier tipo de funciones. Dentro de esta función voy a elegir un punto en cualquier parte de la función. Por ejemplo, ahí se marcó el punto D. Sobre ese punto D, el programa GeoGebra me ofrece directamente dibujar la recta tangente que pase por ese punto. Esta recta que vemos acá, que está señalada con Q, es la recta tangente a la función en el punto D. ¿Qué es la recta tangente? La recta tangente es aquella que intersecta la función en un solo punto sin llegar a cortarla. Entonces, como vemos, la recta y la función se intersectan únicamente en el punto D. ¿Qué pasa si yo muevo el punto D? Fíjense que la recta cambia su pendiente, cambia su ordenada al origen, de acuerdo a donde esté. Y quiero que vean algo importante. ¿Qué pasa si D está justo en el vértice de la cuadrática? ¿Cuál será la pendiente de la recta tangente cuando el punto D está justo en el vértice? Bueno, esa pendiente es 0, porque la recta tangente se transforma en una constante. ¿Y qué tiene que ver esto con derivada? Bueno, que la derivada es una expresión que nos permite hallar la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. Es decir, cuando yo encuentro la derivada de una función, si yo reemplazo algún valor de x del dominio de la función en la derivada, el valor que encuentro va a ser el de la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. Y ahora con esto sí vamos al concepto de derivada. Tenemos la misma función. Voy a buscar un punto cualquiera, en cualquier parte de la función. En este caso, el punto A, que ustedes lo ven ahí. Bueno, ese punto A va a tener sus coordenadas en el eje X y en el eje Y. En el eje X, su coordenada va a ser X. Y acá marcamos el valor X. Y su coordenada en Y va a ser f de x, ya que A pertenece a la función. Entonces, para el valor x, tenemos el punto A, que su coordenada en Y es f de x. Y a partir de x voy a trazar una distancia h, que ustedes la ven aquí. Esta distancia h. No importa cuánto valga h, ¿no? Es una distancia cualquiera. Y al final de h vamos a marcar el punto xh, que se marcó acá. El programa no me permite escribir x más h. Por eso es que yo le puse xh solamente. Pero ustedes ya saben que es el valor de x más h, llegamos al valor xh. Ténganlo en cuenta eso. Para este valor de xh, a la función le corresponde otro punto, que sería el punto b, que su coordenada en x es x más h. Y el punto b también tiene su coordenada en el eje de las coordenadas, que sería f de x más h. Y ahora, entre a y b, podemos trazar la recta que pasa por los puntos a y b. Como ustedes verán, esa recta no es tangente, ¿no? Porque toca la función en dos puntos y además la atraviesa. Para que esa función sea tangente, debería tocarla en un solo punto. Bueno, pero de aquí vamos a partir. A partir de acá lo que necesitamos es conocer el valor de la pendiente de esa recta. Para eso nos vamos a ayudar con un punto C que voy a marcar acá. Como ustedes saben, la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo que forma esa recta con la horizontal. Es decir, este ángulo alfa, que lo vemos ahí. La tangente del ángulo alfa es su cateto opuesto sobre su hipotenusa. Es decir, la longitud del segmento que está marcado acá con verde, que sería entre punto B y punto C, dividido por la longitud del segmento AC, que estaría acá marcado con violeta. Cateto opuesto sobre cateto adyacente del ángulo A. Y ya tenemos la pendiente de la recta. Ahora, voy a sacar el ángulo. ¿Cuánto mide el lado A del triángulo? El verde. Si prestamos atención, vamos a ver que la longitud de este segmento, del segmento A, es la misma que el segmento P, que se forma acá. Y el segmento P, como podemos ver acá, es la diferencia entre f de x más h y f de x. Es decir, f de x más h menos f de x. Este sería el segmento P, que es lo que se da acá como cateto opuesto del ángulo alfa. Y eso dividido por el segmento que está acá marcado con color violeta, que sería el segmento entre A y C. ¿Y cuánto mide este segmento violeta? Bueno, fíjense
que es lo mismo que tenemos acá abajo. La diferencia entre x más h y x, que no es otra cosa que h. Entonces acá abajo solamente tenemos h. Ahora, como vimos, volvemos acá al gráfico y sabemos que esto no es una recta tangente, porque corta la función en 2 puntos y además la atraviesa. ¿Qué tendría que pasar para que esta sea una recta tangente? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a trasladar al punto x más h lo más cerca posible del punto x. Fíjense lo que pasa. Ahora es más parecido a una recta tangente. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esta sea una recta tangente? Lo que tendría que pasar sería que el punto B coincida con el punto A para que la recta intersecte la función en un solo punto. Pero si hago que coinciden exactamente, el punto A y el punto B van a ser el mismo punto. Y sabemos que para definir una recta no puedo tener un solo punto, porque por un punto pasan infinitas rectas. Tengo que tener como mínimo 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, cuando acercamos el punto B al punto A, fíjense el valor de h. ¿Qué es lo que pasa con h? H disminuye lo máximo posible, pero no puede ser el mismo punto A y B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Disminuyo h lo máximo posible, pero h, la distancia h, no puede ser 0 porque el punto A y el punto B no pueden ser el mismo. Entonces, esa distancia h la vamos a reducir lo más posible, pero sin llegar al 0. Es decir, que h tiende a 0. Volvemos acá. Para hallar la derivada de una función, el símbolo de derivada es f' de x. Vemos bien acá. Este apóstrofe que aparece acá al lado de f, se lee f' y está indicando que eso es la derivada de la función f(x). Para que esa recta sea tangente, lo que debo hacer es calcular esta pendiente, pero con h tendiendo al 0. Entonces, vamos a escribir que la derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0, no puede ser 0, ¿de quién? De esta expresión que correspondía a la pendiente de esa recta. Es decir, la pendiente de la recta, pero cuando h tiende a 0. Y acá tenemos la definición de la derivada de una función, que es la expresión que me permite hallar la pendiente de la recta tangente a una función en un punto determinado. Y ahora vamos a un ejemplo. Tenemos acá una función cuadrática. Si queremos hallar la derivada de esta función, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar la función tal como está aquí, pero voy a reemplazar a todas las x de la función por x más h. Entonces, copio la función tal como está y reemplazo a las x por x más h. Acá y acá. Y a esta función tengo que restarle f de x. F de x solamente, ya no es x más h. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Como voy a restar por una función, siempre agrego paréntesis y escribo la función. Entonces, fíjense lo que me quedó. Acá está la función x más h, que correspondería a esta parte, menos la función f de x, que estaría aquí. Por cuestión algebraica, hay que agregarle siempre paréntesis. Bueno, lo que nos queda hacer ahora es operar algebraicamente. Acá tenemos x más h cuadrado, aplicamos cuadrado de binomio. Acá está el cuadrado de binomio desarrollado. Distributiva, menos 2 por x, menos 2 por h. Y acá tenemos un menos antecediendo un paréntesis, lo que hace que cambien todos los signos dentro del paréntesis. Y acá ya está el menos distribuido ya en el paréntesis. Fíjense qué es lo que pasa aquí ahora. Acá tenemos x cuadrado y acá tenemos menos x cuadrado. ¿Qué pasa entonces? Se cancelan x cuadrado con menos x cuadrado. Acá tenemos menos 2x y acá más 2x. También se cancelan. Y por último, menos 3 y más 3 que también se cancelan. Pasando en limpio, tenemos esta expresión. Límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado menos 2h. ¿Qué podemos hacer? Acá en el numerador factorizamos y sacamos factor común h. Una vez que sacamos factor común, h del numerador y h del denominador también se cancelan. Y obtenemos solamente esta expresión. Bueno, aquí directamente calculamos el límite reemplazando el 0 en h y obtenemos la derivada que es igual a 2x menos 2. Existe otra forma de obtener esta derivada. Tenemos la función original x cuadrado menos 2x menos 3. Y para eso vamos a utilizar la tabla de derivadas, que la podemos ver acá. Función y derivada. Y vamos a valernos de esta derivada. Fíjense, si mi función es x elevado a cualquier número n, su derivada va a ser ese mismo número multiplicado por x, pero al exponente de x le restamos una unidad. Y eso es lo que vamos a hacer para derivar esta función polinómica
en este caso la cuadrática que teníamos en el ejercicio. Y para eso vamos a hacer algunas consideraciones. Esta es la función fx. Acá tenemos x al cuadrado. Lo dejamos como está. Acá tenemos x sola. Si yo tendría que escribir el exponente de esa x, sería x a la primera potencia. Y si acá, luego del 3, tendría una x, ¿qué potencia tendría? Tendría la potencia 0. Entonces, fíjense que x elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Y 3 multiplicado por 1 es 3. Entonces acá tenemos el 3. Y a partir de acá vamos a aplicar la derivada de esta, de x elevado a la potencia n. En este caso, en el primer caso, n es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, n era igual a 2. Ese 2 debería quedar multiplicando acá con x. Por lo tanto, vamos a escribir el 2 multiplicando con x. Y a la potencia, fíjense que le restamos una unidad. Entonces, a 2 le restamos una unidad. Lo mismo hacemos con el siguiente término. La potencia es 1, es decir que acá debería multiplicar al 1 multiplicado por 2x. Y a la potencia le resto una unidad. Lo mismo hago con el último término. Acá tengo un 0, es decir que acá debería multiplicar a 0 multiplicado por 3x a la 0, y a la potencia le resto una unidad. Fíjense qué es lo que pasa. La potencia de x acá es 2 menos 1, es decir que su potencia es 1. La potencia de x acá en el segundo término es 1 menos 1, es decir que su potencia es 0. La potencia acá sería 0 menos 1, y quedaría un menos 1. Pero ¿qué pasa aquí? X a la 1 es simplemente x. X a la 0 desaparece, es 1. Y todo este término, 0 multiplicado por 3x a la menos 1, no importa qué es lo que tenga acá, si lo multiplico por 0, es 0, desapareció. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó simplemente 2x menos 2. Y esta es la derivada de la función x cuadrado menos 2x menos 3. Fijémonos que acá tenemos 2x menos 2. Lo comparamos con la derivación que hicimos hace rato mediante... Si los comparamos con el ejercicio anterior, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Acá, 2x menos 2, haciendo todo este procedimiento, obtuve 2x menos 2. Y derivando por tabla, también obtuve 2x menos 2.